al Señor, que se escuche y dale gracias, 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 Padre, porque tú has sido bueno y has sido grande en misericordia. Te damos muchas gracias. Pueden tomar asiento. Los invito a tomar su lugar y me gustaría invitarlos a todos a cerrar sus ojos un segundo. Cierra tus ojos un segundo ahí donde estás y piensa en el momento que tú creas que alguien hizo algo por ti aunque no lo merecías. Piensa en ese momento. Piensa en ese momento en el cual alguien hizo algo por ti que tú no lo merecías. Y recuerda qué sentiste en ese momento. Gratitud, ganas de llorar, ganas de levantar tus voz al cielo y decir: Señor, gracias por lo que hizo esta persona por mí. ¿Qué sentiste? Y yo sé que va a traer un grato recuerdo a tu vida el saber que alguien hizo algo por ti aun cuando no lo merecías. De la misma manera, Jesús hizo algo por nosotros aunque no lo merecíamos. La palabra dice que la paga del pecado era la muerte, mas el regalo, el don de Dios era la vida eterna. Cuando tú y yo merecíamos una muerte por nuestra maldad, por nuestros pecados, Jesús quiso morir por cada uno de nosotros y decir: yo voy a pagar por el pecado de toda esta humanidad, y que todo aquel que crea en mí no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y ese es el regalo más grande que Dios puede traer a tu vida y a mi vida, el que aún siendo malos, Él me ha perdonado. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te voy a compartir en esta mañana algo muy importante, y creo yo en mi corazón de que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido grande en misericordia, y hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, y es ver que lo que Dios hizo por nosotros, nadie más lo puede hacer. Lo que Dios hizo por nosotros, créelo que nadie más lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que tiene ese amor tan inmenso, que no le importó todo lo que habíamos hecho, sino que Él aún así decidió dar a su Hijo Jesús por nosotros. Y ahora que nosotros vamos a escuchar este mensaje y vamos a participar de la Santa Cena, me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos comprender lo que esto significa, porque muchas veces nosotros participamos de la Santa Cena, mas no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y mira, la Santa Cena se conoce como tiene varios nombres, ¿no? Le dan varios significados. Se le conoce como la Cena del Señor, se le conoce como la Santa Cena, el partimiento del pan. Tiene algunos nombres por ahí, pero el significado es el mismo. Y siempre yo trato de hacer esta connotación hacia lo que es la Santa Cena, en el cual la Santa Cena tiene un sentido de intimidad. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque yo no me canso de dar gracias a Dios que Él, aún sabiendo que dos de sus discípulos en esa mesa le iban a fallar, Él aún así decidió celebrarla y no excluirlos. ¿Por qué? Porque en esa mesa estaba Pedro, que lo iba a negar, y en esa mesa estaba Judas, que lo iba a vender, a entregar, pero aún así Él decidió que estuvieran ahí. Y definitivamente ninguno de los que estamos aquí, Dios nos quiere hacer a un lado en este momento tan importante. Jesús dio su vida
por cada uno de nosotros. Y el día de ayer habíamos estado compartiendo con ustedes que íbamos a ir a lo que es el río, ¿verdad? Bajo de los puentes, y íbamos a llevar algunos cafecitos, algunos burritos, tamales, y tuvimos la oportunidad, 5 varones de aquí de la congre, de poder asistir. Y ¿saben qué fue lo que me impactó? Y luego se los dije a las personas que iban con nosotros, que la mayoría de ellos tenían un lenguaje cristiano. Nos veían y decían: hermanos, Dios les bendiga. Y decían, ¿cómo nos gritaron, Arturo? No, no está Arturo, anda con los niños. Nos decían, Ramón, ¿cómo nos gritaron? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, y nosotros, gloria. Y nos decían, ¿y los hermanos? En victoria. Y les preguntábamos, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Josué. ¿Y tú? No, pues me llamo el rey. Uno se llama Rey David. Le dijo, se llama David. Y le digo, como el rey. Y dice, de hecho me llamo Rey David. Y fueron como 6 nombres aproximadamente de personas que tenían nombres bíblicos. Ya cuando veníamos de regreso, ya sin burritos, ya sin tamales, no alcanzamos ni siquiera para probar, decir, estaban buenos ni nada. Ya de regreso estaba un señor abajo de un huequito, y se bajó Jorge y Arturo con él, y ya dicen, se subieron. Cuando terminaron de hablar con él, dice, nos dijo que él andaba predicando por muchos lados. ¿Y se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? Que Dios tiene algo pendiente con ellos. Dios quiere restaurarlos, Dios quiere regresarles esa dignidad. ¿Sí se acuerdan que lo platicamos? Yo estoy seguro que si esos hombres anduvieran con Jesús, Jesús los dignificaría y los invitaría a la mesa. Hace tiempo la doctora platicó con nosotros en los jueves y puso una mesa y puso un mantel, ¿verdad? Y nos explicaba que cuando Mefiboset se sentó ahí, el defecto de Mefiboset era en las piernas. Él tenía un defecto en las piernas, pero cuando estaba sentado a la mesa, el mantel cubría su defecto. Cuando tú eres invitado a la mesa de Dios, cuando tú eres invitado a la presencia de Dios, a través de la sangre de Jesús, se cubren todos tus errores. Porque la paga del pecado era la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y yo sigo creyendo firmemente en mi corazón que así como tú y yo hemos sido dignificados porque no lo merecíamos, pero a través de recibir a Jesús en nuestro corazón, Juan 1:12 dice, nos dio la potestad, nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios, nos ha dignificado. Así como tú y yo un día fuimos dignificados, yo estoy seguro que esos hombres un día van a estar sentados a la mesa con el Señor. Y tú y yo estamos hoy aquí. Tú y yo estamos hoy aquí. Y yo estoy seguro que si me fuera silla por silla, fila por fila, escucharía un montón de testimonios que impactarían mi vida de lo que Dios ha hecho con ustedes. De hecho, ayer yo le decía a Ramón, cuando él platicaba, decía, Ramón, yo no había escuchado bien tu testimonio. Se lo platicaba a mi esposa y le digo, no, tengo años de conocer a Ramón y no sabía cómo él había llegado a los pies de Dios, así como de sus labios. Y yo decía, Dios lo dignificó. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque fuimos ayer y nos la pasamos bien. No estoy hablando de eso por esa razón, sino porque hoy todos tenemos una invitación a venir a la mesa del Señor. Todos tenemos esa invitación. Y definitivamente la cena del Señor se conoce como ese momento en el que la iglesia, el pueblo de Dios, participamos del pan y del vino en memoria del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y definitivamente nosotros tenemos que entender que lo que nos habla Mateo, lo que nos habla Marcos, lo que nos habla Lucas, y aún en 1 Corintios se nos habla, tiene que ver con la noche en que Jesús murió.
con ese momento en el cual Jesús murió. Pero sabes, antes de que Jesús muriera, tuvo a bien invitar a sus 12 discípulos a sentarse a la mesa una última vez. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Dallas, Texas, en el 2006, hubo una familia en especial que marcó mi corazón. Hace unas semanas atrás, el papá de la familia Vélez falleció, el señor Gabriel. Y fue una familia que tenía unas peculiaridades, eran chistosos y ellos lo saben. Eran colombianos, pero se criaron en España las hijas. Entonces imagínense esa mezcla entre colombiano y español, las palabras y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la mamá siempre me decía: Pedro, ¿me amas? Y yo le decía: sí, señora Esther. Y me dice: apacienta a mis cabritas, decía. O sea, refiriéndose a sus 2 hijas, ¿no? Y yo recuerdo que eran muy pocas veces las que podíamos salir de la escuela, pero cuando salía, ellos me decían: vente a la casa, aquí quédate con nosotros. Me tocó hacer un cuartito con él, una extensión de su casa, y me dijo: esta extensión que estamos haciendo es para cuando tú quieras venir de fin de semana de la escuela, aquí te quedes. Y era como una casa para mí. Pero sabes, yo me sentía bienvenido porque ellos me invitaban a su mesa. Abrieron ese espacio de su intimidad para que yo pudiera entrar. Y yo pude entender que el amor de Dios se puede demostrar a las personas a través de nosotros. A través de nosotros la gente puede conocer lo que realmente dice Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, la gente va a conocer el amor de Dios a través de Jesús cuando tú y yo hacemos estas pequeñas acciones. Algunos les llaman caridad, algunos les llaman muestras de amor. Pero ellos van a conocer, ellos van a entender que Dios les ama, porque ahí donde están, ahí estás yendo. Y sabes, algo que me impacta de Jesús es que dice Jesús que Él no vino a los sanos, sino vino a los enfermos. Pero la palabra vino me lleva a entender que es Él el que da ese paso. En la mañana que estábamos en el inicio de la escuela de capacitación de crecimiento, hablábamos acerca de Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos. Si se fijan, Jesús vino y nos dice a nosotros: id. Es la misma acción. Jesús no esperó a que viniéramos a Él. Él vino por nosotros. Jesús no quiere que nosotros esperamos que la gente venga a la iglesia. Él quiere que nosotros vayamos por ellos. Y dentro de estas manuales que estamos tomando, abrimos el 4.º nivel, y el 4.º nivel tiene que ver con evangelismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a capacitar a las personas que están en el instituto a que tengan esa herramienta de evangelizar. ¿Para qué? Para que la gente, después de que nosotros fuimos ellos vengan. Entonces Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús dijo: yo he venido. O sea, no esperen a que nosotros vayamos, a que ellos vengan, nosotros tenemos que ir. Entonces, cuando Jesús invitó a sus discípulos, los invitó en esa noche, Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, pero aún así tomó la copa de vino, la bendijo, tomó el pan, lo quebró, lo bendijo y lo compartió. Y dice: tomen y coman de mi sangre y de mi cuerpo, que es representado por estos elementos. Desde ese momento Jesús ya nos estaba enseñando que Él se estaba entregando por nosotros. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que aquel que por quien ama su vida da. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que tú estás amando? Podemos amar el trabajo y dar nuestra vida por el trabajo. Podemos amar los estudios y dar nuestra vida por los estudios.
Podemos amar tantas cosas y ahí es donde estamos dando nuestra vida. Alguien decía por ahí que la ironía de la vida es que gastamos nuestra salud en trabajar para tener dinero y al último gastamos el dinero en tener salud. Es una ironía. Y es que la palabra de Dios, siempre lo he mencionado, no está peleado con el dinero. Él quiere que nosotros seamos prosperados. Pero el problema, dice la Biblia, que el problema del dinero es cuando lo amamos. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino que tú amas el dinero. Entonces, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El tesoro de Jesús, sí es cierto que es hijo de Dios, pero el tesoro de Jesús no era nada más estar en el cielo. El tesoro de Jesús estaba en ti y en mí. Por eso Él vino. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, según Juan. Entonces nosotros tenemos que entender que siempre va a haber alguien que quiera hacer por ti, pero tu actitud es la que va a determinar si recibes o rechazas. Ramón, ¿cuántas personas nos rechazaron ayer el café? Ninguna. ¿Cuántas nos rechazaron el burrito? Ninguna. Es más, nos hicieron falta burritos. ¿Verdad, Raúl? Nos hicieron falta burritos. Arturo por ahí llevó unas chamarritas, y nos hicieron falta también. Alguien me decía, ustedes entonces fomentan que ellos estén abajo del río. Y yo le decía, es que no es esa la intención. No es la intención fomentar que ellos sigan en esa situación. La intención es que ellos sean restaurados, ellos sean reintegrados, ellos sean dignificados como tú y yo un día lo fuimos. Y por ahí iba con nosotros Jorge y me llamaba la atención que Jorge conocía a todos. ¡Hey, chino! ¡Hey! Y a todos les hablaba. Y cuando salió el famoso chino, le digo, ¿y cómo es el chino? Es que yo vivía con él allá abajo. Y ahora él estaba ahí llevando esta palabra, ¿no? ¿Podemos orar por ustedes? Podemos orar. Hicimos cosas no con el afán de decir, hey, sigan drogándose. Nosotros les vamos a traer comida para que sigan. No, queremos dignificarlos. Y si el burrito, si el café va a ser el atractivo para ellos, para que escuchen la palabra de Dios y esa palabra baje nuevamente a su corazón y sean reintegrados, vamos a poder decir, gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiero compartir y transmitir? Es que si Jesús no rechazó en la mesa a Judas, si Jesús no rechazó en la mesa a Pedro, Él no va a rechazar a nadie, aún en la condición en que se encuentren. ¿Lo repetimos? Si Jesús no rechazó a Judas en la mesa que lo iba a vender, si Jesús no rechazó a Pedro en la mesa que lo iba a negar, Él no va a rechazar a nadie, aún en la condición que se encuentre. Y por ahí decían, oye, ¿y si la próxima vez traemos una guitarrita y hacemos un servicio aquí? Dije, ya están empezando a salir ideas, ¿no? Oye, estaría bien. Y sabes, yo casi estoy seguro que cuando lo hagamos y empecemos a cantar, se van a saber las canciones más que nosotros. ¿Por qué? Porque han sido arrebatados, esas almas han sido arrebatadas del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que regresarlas. Si te fijas, esta pequeña labor a lo mejor no se compara con la gran labor de Jesús, pero tiene el mismo significado. Jesús vino por lo que el enemigo le estaba robando, que era su creación. ¿O vino a otra cosa Jesús? A eso vino.
Dice que vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Él vino a hacer una labor y decir: hey, yo los amo. ¿Saben por qué? Porque mi Padre los ama. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes por amor. ¿Por qué? Porque mi Padre los amó primero. Entonces la Santa Cena va más allá solamente del partimiento del pan y del servir la copa, sino va realmente a entender que lo que Jesús hizo en esa noche lo tenemos que hacer tú y yo también en estos días. Y el amor de Jesús se entregó a nosotros y fue partido, ¿verdad?, en el pan, y se compartió, fue servido en la copa y se sirvió, y dice: esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Pero a lo mejor ahí en el río no vamos a poder llevar el jugo de uva, no vamos a poder llevar las galletitas, pero vamos a llevar el sacrificio de Jesús de otra manera. Vamos a poder llevar el sacrificio de Jesús de otra manera, y la gente va a entender. La gente va a escuchar y va a entender. ¿Por qué? Porque las acciones de amor cambian a las personas. Yo me impacté cuando esta familia me dijo: esto que estamos haciendo es para cuando tú quieras venir, tengas un lugar donde quedarte. Me abrieron su corazón. Y el día que estábamos en Tijuana, y me dice mi esposa, ella se dio cuenta primero que yo, me dice: oye, que se acaba de morir el señor Gabriel. Me dolió mi corazón, porque realmente ellos fueron ahí en Dallas ese refugio a mi vida. Y le empecé a contar a mi esposa una de historias que tuve con ellos, y me decía: ay, amor. Y yo: es que un montón de historias que tuve con ellos. Pero sabes, en ese pequeño gesto ellos me mostraban su amor, el amor que Dios ya tenía para ellos, y ellos lo podían compartir. Entonces la Santa Cena tiene un significado más que el partimiento, más que nosotros tomemos la copa. Va un significado más allá, y es lo que Jesús quería que entendiéramos. Por eso dice: háganlo cada que tengan memoria. Háganlo. ¿Por qué? Porque a través de esto van a poder entender y van a poder transmitir realmente el significado que yo quiero que ustedes vean a través del partimiento y a través de la copa en la mesa del Señor. Y ya hemos estado hablando de estos dos elementos, ¿no?, que es el pan y que es el vino. El momento de la Santa Cena, yo pienso y creo que no lo debemos de tomar a la ligera. Vuelvo a repetir: no te excluimos. Jesús no excluyó a Pedro, no excluyó a Judas. Por eso Pablo después dice: no lo hagan a la ligera. Porque cuando lo hacemos a la ligera, sin esa plena convicción, vamos a poder ser tentados como lo fueron estos dos personajes bíblicos. Entonces tenemos que estar bien conscientes de lo que vamos a hacer. Debemos de tener nuestra mente en claro que recordar a Jesús y su sacrificio en la cruz, a través del cual nosotros recibimos esa salvación. Pero también debemos de entender con nuestro espíritu que nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios al disfrutar de su presencia. Entonces, con la mente recordamos, pero con el espíritu nos conectamos. Y qué padre se siente, ¿no?, cuando hay una conexión con una persona. Qué padre se siente cuando llegas a un lugar y empiezas a platicar y de la nada dices: me conecté con él. ¿Por qué? Porque algo se enlazó. Algo se enlazó, y tú tienes esa confianza de cuando lo veas vas a saber a dónde ir. En la mañana Raúl nos decía que el primer obstáculo que hay cuando llegamos a una iglesia es las relaciones, ¿verdad? Pero cuando tú llegas a un lugar y te relacionas con alguien, la siguiente semana vas a estar buscando a esa persona con la cual te relacionaste, con la cual te conectaste. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque con la mente uno entiende, más con el espíritu uno se conecta. Y nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que vamos a hacer, pero a través del espíritu debemos de tener esa conexión de lo que Jesús hizo a través de su sacrificio perfecto.
Entonces la Santa Cena sí tiene que ver con tu mente, recordar el sacrificio, pero tiene que ver con tu espíritu para que te conectes con el Espíritu de Dios y entiendas realmente lo que esto significa. Entonces el pan, ¿qué simboliza? Lucas 22:19 dice: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. El pan, rápidamente, es el símbolo del cuerpo de Cristo que fue maltratado, no solamente en la cruz, sino durante todo el trayecto hacia esa cruz. Porque el sufrimiento de Jesús no fue en esa cruz nada más. El sufrimiento de Jesús tuvo toda una trayectoria. Desde que Él entró, ¿verdad?, a ese lugar donde fue azotado, donde Él fue, pues sí, maltratado. Desde ahí comenzó ese sufrir en el cuerpo, ese dolor en el cuerpo. Hay un canto, ¿verdad?, que dice cuando salió del petróleo. Yo cuando la escuché la primera vez decía, ¿por qué dicen petróleo, no? Pero ya después le leí bien y dice ya petróleo, y dije del petróleo, y dije, se equivocaron cuando lo escribieron, yo todavía, ¿no? Pero ya después estudié y dije, no, está bien escrito y están en lo correcto. Entonces Jesús salió y empezó a sentir esa incomodidad en su cuerpo por todo lo que le estaban haciendo. Entonces cuando decimos, este es el pan que es partido, por mí va a ser y por ustedes va a ser entregado, es entender que el sufrimiento de Jesús no solamente fue en la cruz, sino desde antes. Y él otra vez les explicaba y les decía que cuando nosotros agarramos un pan, Raquel, perdón, lo acomodaste bien bonito y ya lo moví. Pero cuando tú agarras un pan y lo partes, ¿qué pasa? Lo partí. ¿Qué pasó? Cayeron boronas, ¿verdad? Qué suave fuera que solamente lo partieras si no sucediera nada. Pero cuando tú partes un pan, normalmente hay boronas. ¿Qué significa eso? ¿Mande? Pérdida. ¿Qué más se puede significar? Separación. Y la separación no siempre es perfecta. Pregúntale a todas las personas que se han divorciado si no han lastimado a sus hijos, y ninguno te va a decir, no, yo no lastimé a mis hijos. La separación del hijo para con el padre dolió. Por eso en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación. Pero este proceso de partir el pan y entregarlo a sus discípulos es, voy a padecer por ustedes. Aunque haya una separación a causa del pecado que va a venir a mi cuerpo, yo estoy dispuesto a padecer por ustedes. Porque no hay amor más grande que este, que aquel que por quien ama su vida da. Y llegamos nosotros bien enamorados, viendo un montón de películas de Hollywood, y le decimos a nuestras esposas, te bajaría el sol y las estrellas, la luna y las estrellas, ¿no? Debería ser el sol, ¿no? Para que se quemen. No, no es cierto. La luna y las estrellas, porque la luna es de queso. Bien románticos, ¿no? Y llegamos y ¿qué le decimos? Por ti daría la vida, ¿cierto o no es cierto? Pero ¿realmente das la vida por tu esposo, por tu esposa? Ahora, si dijiste que sí, ¿por qué lo ofendes? ¿Verdad? No queda tu vida por entonces, ¿por qué lo ofendes? La realidad es que no la damos, solamente se oye padre, se oye bonito, pero Jesús no quería que se oyera padre ni que se oyera bonito, Él realmente la dio. Él realmente dio la vida por aquellos que amaba. Y tú puedes decir, se lo dijo a los 12, pero no solamente lo dio por esos 12, la dio por toda la humanidad. Ahí es donde encierra Juan 3:16 a todo el mundo. No solamente a los de allá, a los de acá, a los altos, a los bajitos, a los bonitos, o sea, no hay una selección que diga solamente por uno, no, dice a todo el mundo. Y dice, de Jehová es su tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. ¿Y qué crees?
Tú y yo habitamos aquí en la tierra. Somos partes de este mundo. Entonces, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. La separación que iba a experimentar Jesús para con el Padre, lo hizo por ti, lo hizo por mí. No hay exclusión. Lo hizo por los que están abajo del puente. No hay exclusión. Lo hizo por los que están en una prisión. Lo hizo por los que están en un centro de rehabilitación. No hay exclusión. No hay exclusión. Entonces nosotros queremos ser esa congregación donde realmente se pueda decir: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que nosotros les daremos el descanso. Lógico que para eso pues tenemos que caminar, ¿no? Un trayecto, tenemos que aprender, tenemos que crecer, pero yo sé que Dios nos está guiando por ese camino correcto. Y me gozaba juntamente con Raúl, con Nancy, con Israel en la mañana como maestros de decir: la gente está aquí. Y yo sé que algunos no vinieron y ya después se acercaron con nosotros: hey, aquí vamos a estar el próximo domingo, ¿dónde está mi manual? Pues vayan con Mari, ¿no? Mari tiene los manuales. Pero si tú estás interesado en participar de lo que Dios está haciendo, inclúyete. Lo que simboliza el vino. Dice Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se va a derramar. La copa del vino simboliza la sangre de Jesús que fue derramada en una cruz. Y su sangre marcó el comienzo de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto sí tenía que ver con sangre, pero era con sangre de corderos, con sangre de animales, depende de tu pecado, pues ahí era el sacrificio. Este nuevo pacto ya no requería de algo que fue creado por Dios, sino era del mismo Dios. ¿Sí lo estamos captando? El antiguo pacto requería de algo creado por Dios, que eran los animales. En este nuevo pacto ya no requería de su creación, sino requería del mismo Dios. Por eso Jesús vino a esta tierra. Es un nuevo pacto, es un sacrificio que nunca se había hecho, pero iba a ser solamente una vez y para siempre. Entonces él decía: esta copa va a representar mi sangre, que por ustedes se va a derramar, por la cual ustedes van a obtener perdón de todos sus pecados. Y qué padre, ¿no? Qué padre, ¿por qué? Porque fue el cordero inmolado, ese cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin nada, el que lo vino a hacer. Entonces Jesús realmente se entregó por nosotros en esa cruz y les quería dar a entender, o les quería revelar a sus discípulos en esa mesa lo que iba a suceder. A nosotros ya no se nos ha revelado lo que iba a suceder, porque ya sucedió. Ahora nosotros somos convidados a recordar lo que Jesús hizo. Entonces la Santa Cena representa lo que era tu pasado, pero también representa lo que va a ser tu futuro. Por eso Pedro dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se nos olvida de dónde nos trajo, pero tampoco se nos olvida hacia dónde vamos. La Santa Cena representa eso. Y tan así lo representa que nuestra historia está dividida en dos: antes de y después de Cristo. Tu vida y mi vida no tienen diferencia. Tu vida y mi vida están divididas antes de Jesús y después de Jesús. Y era lo que Jesús quería decirle a sus discípulos: hey, lo que hayan hecho, incluso el que está aquí y va a mojar su pan conmigo en la copa, lo que importa es lo que va a hacer después. Él tomó la decisión de ahorcarse. Bueno, era necesario, pero él tomó esa decisión. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tú y yo hemos sido perdonados. Tú y yo estamos siendo invitados, convidados a la mesa. Y Jesús te está diciendo: lo que tú eras ya no vas a ser jamás, porque yo quiero que tú seas una nueva creación.
Por eso quiero que participes de este momento para que siempre que lo hagas recuerdes lo que yo soy en ti. Y que ese nosotros es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y ya lo he explicado también, el significado o la diferencia entre Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, pero Él quiere ser tu Señor y Él quiere ser tu Salvador. Y es por eso que le voy a pedir a los muchachos que pasen, a Miguel y a Raquel, los muchachos que nos van a ayudar a repartir los elementos para ser parte de ello. Y vamos a orar por estos elementos y vamos a tener este momento de comunión con Dios. No te distraigas, solamente ten esta comunión con Dios. Y por eso comenzaba diciendo, acuérdate de ese momento donde tú sentiste que alguien hizo algo por ti que no lo merecías. Ese mismo momento de la Santa Cena, los discípulos estaban por recibir algo que no merecían, pero que Jesús ya estaba decidido a hacer, porque a eso vino. Entonces cuando Jesús les decía, por ustedes voy a hacer esto, yo imagino que algunos han de haber dicho, este maestro sí nos ama. Sin imaginar cómo iba a ser su muerte, ellos pudieron haber dicho, realmente nos ama porque va a morir por nosotros. Y te digo, ellos todavía no lo visualizaban, pero tú y yo ya sabemos. Tú y yo ya sabemos en qué terminó esto. En una cruz, en un sepulcro. Pero de repente, ¿verdad? Dice que al tercer día, un temblor mueve esa piedra y Jesús resucita. Porque para lo que el hombre era un fin, para Dios era un continúa. A lo mejor tú vienes con un problema bien grande y dices, este es el fin. Pero Dios dice, no es el fin. Hay un continúa. Pero yo quiero que recuerdes mi amor por ti.